técnico en físico en enseñanza media superior, licenciatura en física, estudios de maestría en ciencias, diplomado en física, diplomado en software matemático, diplomado en astronomía, con mención honorífica en el Instituto de Astronomía, maestría y doctorado en enseñanzas de la física por equivalencias del Consejo Académico del Bachillerato de la UNAM. Profesor de física en la Facultad de Ciencias, laborista de física y profesor de tiempo completo definitivo en física nivel C. En los colegios de física y matemáticas de la Escuela Nacional Preparatoria número 5, José Vasconcelos del UNAM, con una antigüedad de 53 años, profesor de la Facultad de Ciencias desde 1969, con periodos intermitentes impartiendo diversas asignaturas y física contemporánea, puestos académicos, administración del UNAM, en la Escuela Nacional Preparatoria como consejero interno por el personal administrativo, jefe de laboratorio de física, coordinador del Colegio de Física, secretario adjunto del plantel 5, director del plantel 5 por su presencia, jefe del Departamento de Física de la Escuela Nacional Preparatoria, consejero técnico propietario del Colegio de Física, consejero académico suplente del área físico-matemáticas en el Consejo Académico del Bachillerato, fundador y coordinador del programa Jóvenes hacia la Investigación en la ENP y enlace con la coordinación de la investigación científica del UNAM, miembro de la dictaminadora del Colegio de Física, miembro de la Comisión Evaluadora del PRIDE, área físico-matemáticas, coordinador del área experimental de los laboratorios avanzados en ciencias experimentales, miembro fundador de los Observatorio de Radioastronomía y actualmente consejero interno titular por el Colegio de Física. Posee varias distinciones académicas y culturales. Nos presenta el tema Sistema de Gobiernos Monárquicos, Heterárquicos y Anárquicos. Profesor. Muchas gracias. ¿Esta es tu coca? Distinguida y respetable doctora Patricia Galeana Herrera, distinguidos presidentes, académicos de diferentes academias de los países hermanos latinoamericanos, distinguidos consocios de la Academia Nacional de Historia y Geografía de la UNAM y respetable público en general. Como se habrán dado cuenta, yo soy un físico que anda extraviado en el mundo de la historia. Pero ese extravío es para mí una gran aventura del pensamiento. Yo considero que la historia, la geografía, no solamente es un atributo de la historia humana y de la historia en particular, sino que cualquier actividad humana tiene una historia y un lugar en donde surgió. Entonces, todas las actividades humanas tienen su propia historia. Y si después de eso analizamos y vemos que la historia de la humanidad está determinada por la historia de la Tierra, porque grandes civilizaciones se dan en deltas, en ríos, etcétera. La cultura depende de los valles, que sea un desierto, etcétera. Entonces, la historia queda determinada por la historia de nuestro planeta. Y a su vez, la historia de nuestro planeta queda determinada por la historia del cosmos. De tal manera que podríamos integrar ahora a la Academia de Historia y Geografía, también a la geofísica, a la geología, a la astronomía y a la cosmografía. Entonces, todo está concatenado, no está independiente. Sistemas de gobierno monárquicos, heterárquicos y anárquicos. Dado el tema principal del Congreso, monarquía o república, considero pertinente revisar brevemente la clasificación general de los sistemas de gobierno existentes en el mundo, para que a partir de ahí ubicar en ese contexto el tema a desarrollar del Congreso que nos ocupa. Por otro lado, el título del Congreso involucra el concepto de la libertad, el cual fue tratado inicialmente aquí por un muy buen académico y orador, el cual es indisoluble a las diferentes formas de gobierno que han existido y existen en la actualidad. Y dada mi formación profesional,
no puedo evitar ver, observar y analizar los fenómenos sociales desde el punto de vista fenomenológico, de igual manera que se observan y analizan los fenómenos naturales, dado que los seres humanos somos también naturaleza. Y si recordamos al jesuita y paleontólogo y filósofo francés Teilhard de Chardin, que dijo: el ser humano es la punta de lanza de la evolución, ya que como paleontólogo no pudo renunciar a la teoría de la evolución de Darwin, y por ello se fue a China y coadyuvó significativamente en encontrar los restos del hombre de Pekín, por lo cual es famoso históricamente en ese país. Así tenemos que el padre Teilhard de Chardin, si tiene razón, nuestro cerebro humano, que es el que pare las normas y leyes sociales, debe de tener una base natural, regida por las leyes naturales, por cierto, muy complejas, que gobiernan nuestro cerebro. Y en efecto, nuestro cerebro, dada su enorme complejidad, es el que mayor grado de libertad posee. Y de ahí el fundamento del llamado libre albedrío, que gracias a él, a los seres humanos nos cuesta mucho trabajo llegar a ponernos de acuerdo, en la mayoría de los casos, y que a su vez contiene la semilla de la libertad, y que finalmente esta complejidad forma parte de un mecanismo de la evolución, lo cual nos remite a la interesantísima teoría del caos. En la historia de la humanidad, la lucha de la libertad ha sido contra la esclavitud, a la que yo nombro esclavitud involuntaria, ya que han existido muchas revoluciones en la historia para poder librarse de esas esclavitudes. Pero hay otro tipo de esclavitud al que yo llamo esclavitud voluntaria, porque si nos remitimos a la filosofía y en particular a la ontología, a la teoría del ser, que es la teoría del ser, nos percatamos de que la libertad y la esclavitud constituyen una dualidad ontológica, ya que no puede existir la una sin la otra. Constituyen una cooperación sinergética dentro de la lucha de los opuestos, en donde a la vez son contrarios y equipo. Es decir, también se autosustentan. De igual manera que no puede existir la vida sin la muerte, la salud sin la enfermedad, el bien sin el mal, lo finito sin lo infinito, la noche sin el día, etc. Si desaparece uno, desaparece automáticamente el otro. Este hecho es más comprensible a la luz de los principios de polaridad y de generación de Hermes Trismegisto. De esta manera, la libertad y la esclavitud forman una dualidad ontológica, por lo cual yo defino a la libertad desde un punto de vista contemporáneo como sigue. La libertad es la capacidad que tiene el ser humano para escoger su propia esclavitud para crecer en ella. Y cuando ya no puede seguir creciendo en esa esclavitud, ejerciendo su libertad, o sea, su libre albedrío, busca una nueva esclavitud para seguir creciendo. Aún una persona que decide no vincularse a ninguna esclavitud, termina siendo esclava de sí misma. Este análisis explica multitud de actividades humanas, como son las relaciones de pareja, laborales, los diferentes tipos de gobierno, las religiones, etc., en donde nos percatamos que la libertad absoluta no existe, simplemente porque no conviene. Imagínense que el campo gravitacional no nos obligara a estar pegados a la superficie terrestre. Andaríamos flotando en el espacio como globos en un completo caos indeterminista, sin leyes, es decir, el cosmos, con K, que significa orden, no existiría. Entrando ya de manera más específica en materia, todos los sistemas de gobierno existentes tienden también a un cosmos social u orden social, y se pueden clasificar en tres grandes grupos, a saber, los sistemas monárquicos, los sistemas heterárquicos y los sistemas anárquicos, y a su vez cada uno de ellos se desglosa en otros. En los sistemas monárquicos caben monarquías absolutas y monarquías relativas. Y dentro de las monarquías relativas tenemos, como ya se ha mencionado aquí, a las monarquías parlamentarias, las monarquías constitucionales, las monarquías híbridas, que son parlamentaria y constitucional,
y las monarquías electivas, como es el caso del Estado Vaticano, en donde son los cardenales que eligen al Papa. Esas son las monarquías electivas. No debemos perder de vista que la figura republicana proviene de las monarquías, ya que históricamente las limitaciones al poder de los monarcas surgen en Europa a partir de la crisis del antiguo régimen, que en algunos casos condujo a la supresión de la monarquía y al nacimiento de repúblicas, como es el caso de Francia durante la Revolución Francesa, o de Inglaterra durante la Revolución Inglesa, mientras que en otros casos, como la monarquía polaco-lituana, el rey acepta ceder parte de su poder y compartirlo con representantes elegidos. Para el caso de la Europa central y oriental, los cambios se prolongan hasta la Primera Guerra Mundial. Para el caso de América, los procesos de independencia respecto al continente europeo, como la independencia de Estados Unidos en 1776 y las independencias de 1808 a 1824 para América continental, española y portuguesa. Si la cesión de poderes por la mera voluntad del rey no es considerada una verdadera constitución, sino una carta otorgada, como es el caso de Francia en la Restauración entre 1814 y 1830. Las verdaderas monarquías constitucionales son aquellas en que se define el principio de soberanía nacional, aunque dicha soberanía no reside en el pueblo, que sería el caso de una soberanía popular, sino, por ejemplo, en las Cortes con el rey, como es el caso de la Constitución Española de 1845 y de 1876. El rey retiene así gran parte del poder, determinando un reparto de funciones en las que principalmente él controla el poder ejecutivo. La primera moderna monarquía constitucional en el mundo fue la República de las Dos Naciones, con la primera constitución en Europa del 3 de mayo de 1791. La Mancomunidad de Polonia-Lituania, conocida en su época como la República o Mancomunidad de las Dos Naciones, unión que existió desde 1386. Dicha mancomunidad fue uno de los estados más grandes y poblados de la Europa de su época, y su sistema político, llamado democracia de los nobles o libertad dorada, se caracterizó por la limitación del poder del monarca por la Cámara Legislativa controlada por la nobleza de Polonia y Lituania. Este sistema fue el precursor de los conceptos modernos de democracia, monarquía constitucional y federación. Por lo tanto, de esta manera y a grandes rasgos, podemos decir que como sistemas monárquicos tenemos a las monarquías propiamente dichas, sea la que sea, las repúblicas y las dictaduras. Solo que las primeras y las terceras tienden a ser monarquías permanentes y las segundas son monarquías temporales, ya que en la praxis, como ha sucedido en varias ocasiones, aunque existe una división de poderes, es el Ejecutivo el que ejerce prácticamente un poder monárquico, cosa que no sucedería si esa división de poderes fuera real, en donde ya tenemos o tendemos a un sistema heterárquico, en donde desaparece el modelo de la jerarquía, ya que todos los componentes son independientes. Se permuta el concepto de ordenar por el de influir, ya que nadie es amo. Todos pueden influir en los demás y existe una total libertad de pensamiento. En vez de mando se habla de relación, y esta es la bidireccional y horizontal, porque todos son iguales. No hay nadie arriba ni abajo, contrario a las monarquías que son totalmente verticales. La heterarquía es un sistema en el cual los integrantes no piensan en decidir sobre el otro, sino en interactuar. Esta forma de participar puede generar múltiples ideas, consejos y ayudas para que todo un grupo funcione de manera correcta. La heterarquía plantea la interdependencia de niveles o subsistemas ideológicos diferentes, en los cuales se desarrollan procesos distintos de forma simultánea. Esta modalidad de interacción no excluye situaciones en las que los subsistemas de mayor complejidad determinen parcialmente a los de menor complejidad. Debido a este último tipo de relaciones, surge un nuevo concepto de jerarquía que no es monárquica, sino relacionada con un factor de peso ideológico. De esta manera, resumiendo, en los sistemas heterárquicos gobiernan varios al mismo tiempo, como debe de ser en los sistemas republicanos, con división de poderes, cosa que no siempre sucede. Más adelante, en el escrito total, se mencionó que la cultura maya se está descubriendo por investigadores de la UNAM que era precisamente un sistema heterárquico.
En el tercer lugar tenemos a los sistemas anárquicos. El anarquismo constituye una filosofía político-social que llama a la oposición y a la abolición del Estado, cuando éste es entendido como un monopolio de la fuerza. Es el rechazo al gobierno y a la autoridad consideradas impuestas por la fuerza sobre el individuo por considerarlos innecesarios o nocivos. Es común la distinción filosófica entre dos grupos de ideas esencialmente opuestos. El anarquismo individualista, del cual es un ejemplo vivo Diógenes, y el anarquismo socialista. Sin embargo, se identifican a las corrientes anarquistas por la importancia histórica que tienen, clasificándolas en anarquismo individualista, mutualismo, anarquismo colectivista, anarcocomunismo, anarcocapitalismo y anarcosindicalismo, que ya tiende a ser autárquico, autosuficiente. En el caso del anarcocapitalismo, tiene mucha similitud precisamente con el neoliberalismo o capitalismo salvaje, que tiende a ser una plutocracia, el poder de los más ricos. El anarquismo como movimiento político contemporáneo existió desde la segunda mitad del siglo XIX hasta inicios del siglo XX, aunque sus antecedentes se remontan realmente a épocas de los griegos. Pero bueno, eso no lo metí aquí. Cuyo fundamento fue la obra intelectual y la militancia política de los anarquistas socialistas Pierre-Joseph Proudhon en Francia y su sucesor ideológico Mikhail Bakunin, quien desde la Suiza francófona se convirtió en el principal constructor del movimiento anarquista europeo. Si bien no dejó de ser un movimiento minoritario frente a otros movimientos políticos, el movimiento anarquista logró incrementar su influencia hasta tener algún nivel de relevancia política y base popular en algunos países de la Europa Latina y el Imperio Ruso, incluyendo algunos experimentos sociales significativos en las primeras décadas del siglo XX. En el tránsito del siglo XIX al XX, el anarquismo como movimiento social internacional fue paulatinamente dominado por la corriente anarcosindicalista, ya que ésta se impuso sobre las demás corrientes anarquistas, hasta hacer casi indistinguible el movimiento anarquista del anarcosindicalismo durante los primeros años del siglo XX, siendo esta la época de mayor influencia de aquel movimiento. He tenido contacto con un hombre que ya falleció, don Juan Rueda Ortiz, que era por su padre anarcosindicalista, él también siguió esa corriente, y bueno, sus dos padres murieron por luchar por el anarcosindicalismo. Huyó a México en la época de Franco, ¿verdad? Y pues resulta que conozco su historia y bueno, es una lucha también que ha sido terrible, en donde lo que buscan los trabajadores, ¿verdad? Pues es vivir mejor. Todo el mundo quiere vivir mejor, ¿verdad? Unos quieren. Finalmente, la lucha de conservadores y de liberales viene siendo en el fondo una lucha de clases. Bueno, ya me estoy desviando. Bueno, este auge fue breve, pues el movimiento anarquista internacional entró en un rápido y profundo declive en la década de 1910, con notables excepciones en regiones de Ucrania y España, hasta definitivamente extinguirse a finalizar la década de 1930, en el contexto de las dos guerras mundiales y de la creciente popularidad de otros movimientos sociales que competían por una base popular similar, como fueron el comunismo y el fascismo. Así desapareció el movimiento político que algunos especialistas han denominado anarquismo histórico, para diferenciarlo de otras formas de anarquismo, ya que hoy en día existen manifestaciones anarquistas aisladas con diferentes causas sociales, pero también de manera minoritaria, y que los derechos humanos los privilegian hasta cierto punto, a pesar del daño que suelen causar a la sociedad y en algunos casos a valores patrios, por lo que décadas después, en el contexto de ciertos movimientos estudiantiles y antiautoritarios, a partir de la década de 1960, varias ideas anarquistas fueron recuperadas o reelaboradas por estudiosos y pensadores, y posteriormente algunas de estas ideas reconstruidas se han insertado en diversas doctrinas y movimientos contemporáneos. El hecho es que en esta postura de gobierno anarquista, ¿gobiernan todos o no gobierna nadie? Lo cual, si fuera real, sería un estado perfecto pero utópico, ya que todo orden social requiere de una estructura, como también está estructurado el universo, ¿no? En función de campos, el más intenso el nuclear, después el electromagnético y después el gravitacional, que es más de él. Pero es una estructura jerárquica la que tiene el cosmos. Bien, los anarquistas suelen ser críticos de la relación de los individuos con la sociedad de su época, con el objetivo de promover el cambio social hacia una futura sociedad.
Sébastien Fourier, filósofo anarquista francés, dijo: cualquiera que niegue la autoridad y luche contra ella es un anarquista. En palabras de Pierre-Joseph Proudhon, sin amo ni soberano. Después de esta breve aclaración de los diferentes sistemas de gobierno sobre la pregunta monarquía o república, debemos aclarar que los sistemas tanto monárquicos como republicanos pueden tener tendencias imperialistas, o sea, de dominación sobre otras regiones del mundo, lo cual no podemos generalizar, ya que existen actualmente monarquías y repúblicas que solo aspiran a la soberanía de sus propios territorios. Aquí surge un concepto de nacionalismo muy sui generis, ya que para los países imperialistas, muchos de ellos republicanos, bueno, no quiero entrar en detalles, el concepto de nacionalismo solo es válido para ellos, ya que los demás países subyugados no deben ser nacionalistas. Para los países imperialistas, solo ellos tienen derecho a las riquezas de los demás y suele estar apoyada esta manera de pensar en fundamentos religiosos. Esta idea encaja muy bien con el concepto de la globalización. Si en una república con división de poderes, el Ejecutivo controla a los demás poderes, se constituye en una monarquía temporal. Si en esa república la división de poderes es real, entonces es una república heterárquica, en la cual gobiernan varios al mismo tiempo. Si bien es cierto que las monarquías vienen estando vigentes desde tiempos inmemoriales, en donde los monarcas estaban vinculados además al poder divino, y siguen estando vinculados hoy en día en diferentes países. En el caso de Carlos III, que lo acaban de coronar, pues fue porque esa coronación es debido porque es representante de Dios. Y además han aparecido como una forma de gobierno en todos los demás continentes, se están volviendo anacrónicas aún para monarquías actuales como el Imperio Británico, en donde un 35% de la población de Inglaterra ya no aprueba dichas monarquías. La única ventaja de su presencia reside en el papel especial que tiene la monarquía británica en las relaciones internacionales, que mantiene en su caso un vínculo personal con la Mancomunidad de Naciones, la Commonwealth of Nations, de varios de cuyos estados miembros continúa siendo el jefe de estado titular, a pesar de que sean estados independientes, la mayoría republicanos. En cambio, el papel del rey de España en la Comunidad Iberoamericana de Naciones, en las periódicas reuniones denominadas Cumbre Iberoamericana, su papel es diferente al del Reino Unido, pues su rango protocolario es equivalente al de los demás jefes de Estado. La figura republicana surge así como una nueva forma de gobierno que compite con la monarquía, aunque surge de ella misma. Y como un ejemplo muy ilustrativo tenemos la lucha de conservadores y liberales, en donde los primeros son promonárquicos y los segundos son prorrepublicanos, en donde a pesar que tienen orígenes comunes, se volvieron antagónicas a pesar de que algunas repúblicas no heterárquicas constituyen monarquías temporales. Es el caso de la masonería del rito escocés, antiguo y aceptado, que es promonárquico, y el rito yorquino, que es completamente liberal y republicano. Si hay que escoger entre una postura monárquica o una republicana, la republicana es indiscutiblemente más idónea, siempre y cuando sea heterárquica y nacionalista, ya que involucra un estado de equidad social que permite el ejercicio de una verdadera democracia y libertad, y por lo tanto tiende a un equilibrio vinculado a un estado de más justicia individual y social. Así, el concepto de libertad cobra mayor sentido en los sistemas republicanos, y de ahí que sean considerados liberales. Y pues algo que yo considero que es muy importante, bueno, quiero aquí terminar mencionando que se antoja pensar que las primeras sociedades humanas primero tuvieron en su organización rasgos anárquicos, después heterárquicos, para terminar siendo sistemas monárquicos, para finalmente devenir en sistemas republicanos. Es interesante el papel que desempeñaron los burgos o los burgueses en la época feudal, porque como comerciantes tuvieron mucho poder económico, y esto les dio poder que hacía que le prestaran al señor feudal para sus ejércitos y su protección, y de ahí surge precisamente del concepto de los burgos, de la burguesía, surge el concepto de república. Entonces es un parto de la monarquía el concepto de república. Bueno, pues
A grosso modo, ok, pues muchísimas gracias. El escrito continúa, pero eso es a otra cosa aparte. Muchísimas gracias.